Habíamos señalado en un podcast anterior respecto de los cuestionamientos que se le hacían a Josefo, quien en sus textos había mencionado claramente respecto de Cristo. De hecho, el gran historiador de la Iglesia Eusebio, del siglo IV después de Cristo, cita estos pasajes a algunos de los textos de Josefo, y los cita evidentemente dando por hecho que corresponden a la realidad. También está el testimonio de Orígenes en el siglo III. Al parecer conocía el pasaje de Josefo respecto de Jacob, de cómo describe la muerte de Jacob, hermano de Cristo. Hoy día poner en duda eso podría ser plausible, que eventualmente pudiese existir una alteración respecto a lo que Josefo escribió respecto de Cristo. ¿Por qué mencionamos esto? Si alguno no escuchó el podcast anterior respecto de Cristo y el cuestionamiento que se hace del Jesús de la fe. Porque en el texto Josefo menciona que Cristo es hacedor de milagros. Hace milagros, lo que se conoce como el testimonio flaviano. Y lo voy a mencionar nuevamente por si alguien no escuchó el podcast anterior, que está también dispuesto para que sea oído. Señala respecto de Cristo, por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque llevó a cabo obras extraordinarias y fue maestro de los que aceptan bien dispuesto la verdad. Se ganó a muchos judíos y a muchos de los griegos. Fue el Cristo. Cuando fue acusado por los principales de entre nosotros y Pilato lo condenó a ser crucificado, los que habían amado originalmente no dejaron de hacerlo porque se les apareció el tercer día, vuelto en vida, como los profetas de la deidad habían profetizado. Además de otras maravillas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Sin lugar a dudas que el concepto de tribu que menciona no se corresponde a la forma en que los cristianos se denominaban a sí mismos, no se utilizaba. Es probable, dicen algunos expertos, que el texto efectivamente haya sufrido alguna variación o algún aditamento o se le haya incluido información que originalmente el texto no tenía. Ahora, el erudito Paul Winter concluye que, aunque ciertamente Josefo nos dijo que Jesús fuera el Mesías y no afirmó que los profetas habían anunciado de parte de Dios que Jesús resucitaría al tercer día, la impresión que queda al hacer un estudio minucioso de sus escritos es que no muestra ningún tipo de antipatía por Jesús. De eso estamos absolutamente claros. Quiero referirme ahora respecto de las fuentes romanas. Vamos a omitir porque vamos a tratar las fuentes judías respecto de Cristo, que de todas maneras no lo tratan muy bien. Creo que vamos a las fuentes romanas respecto de la historicidad de Cristo. Eso es lo que estamos resolviendo. Cristo es un personaje histórico y nadie podría poner en duda esta verdad inexcusable. Ningún historiador y ningún investigador serio podría entonces poner en entrevero la existencia histórica de Cristo, que efectivamente existió un personaje que nació en Judea llamado Jesús, que vivió en Nazaret, que nació en Belén. Ahora, respecto de el Jesús de la fe, que nos habla Reimarus y otros intelectuales liberales del siglo XIX, lo tenemos que resolver desde la fiabilidad de los textos bíblicos. ¿Cuáles son las fuentes romanas? Y aquí quiero detenerme para que también quienes nos escuchan puedan ser instruidos respecto a esto. Alguien dijo que la existencia de Cristo pudiese ser axiomática, que no requiere ya el aporte de mayores pruebas que las que existen y se tiene al respecto. Hay un texto del siglo II que hace referencia a los cristianos, por lo menos. El texto pertenece a la pluma de Plinio el Joven. Ahora, existen cuatro fuentes históricas romanas que hablan de Cristo. ¿Por qué cuatro? Podían existir más. Existe entonces la de Plinio el Joven,
existe el testimonio de Seutonio, existe el testimonio de Tácito y existe el testimonio de Velleio Paterculo. ¿Por qué estos cuatro? Porque básicamente estos cuatro historiadores se refieren al periodo de Tiberio. Por lo tanto, son contemporáneos a este emperador y evidentemente que Cristo también era contemporáneo a este emperador, razón por la cual estos historiadores que abordan ese espacio de historia se refieren también a Cristo. Jesús nació durante el reinado del emperador Augusto, que gobernó entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo. Probablemente antes del siglo IV, año en que murió Herodes el Grande, antes del año cuarto, disculpe usted, año en que muere el rey Herodes el Grande, se produce un empadronamiento bajo Augusto que se menciona en Lucas 2.2. Ahora, era una práctica romana común. Jesús fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato, ¿cierto? Que gobernó entre el 26 y el 36 después de Cristo, en el reinado de Tiberio, que gobierna también entre el 14 y el 37 después de Cristo. En el año 30, o más probablemente en el 33, puede ser que Pilato enviara a Tiberio documentos que se recogiera lo sucedido. Estos documentos, ¿cierto?, dan cuenta de la gestión política y de gobierno que hace Poncio Pilato respecto de lo que sucedía en Judea. El mártir Justino, en su primera apología, entre los capítulos 35 y 48, dice que hay algunos documentos que recogen el juicio a Jesús. Alrededor del año 200 después de Cristo, Tertuliano, procedente de Cartago, habla en sus apologéticos, entre los capítulos 5 y 21, de una entrega de parte de Pilato para Tiberio. Estos documentos, que se han llamado Hechos de Pilato, y aún se conservan, dicen los expertos, no son fiables históricamente hablando. Algunos investigadores sugieren que quizás esos son los documentos de los que Justino hablaba en la mitad del siglo II. Lo cierto es que hay mención clara respecto de Cristo en algunos de estos textos que fueron transferidos desde Judea a Roma. Seutonio vivió aproximadamente entre el 70 y el 160 después de Cristo. En su primera etapa bajo el emperador Claudio, que gobierna entre el año 54 y el 68 después de Cristo, Seutonio tiene un intrigante escrito sobre unos altercados de la comunidad judía en Roma. Señala: se expulsó a los judíos de Roma porque siempre estaban causando problemas instigados por Crestos. Crestos es probablemente una variante de Cristos. Pero el problema que plantea la declaración de Seutonio es que parece suponer que Crestos era una persona que estaba en Roma. Casi todos los eruditos creen que Seutonio no interpretó bien las fuentes que consultó. Y la mayoría de ellos entienden que los altercados dentro de esta comunidad de judíos se daba porque los misioneros cristianos judíos predicaban el Evangelio. Aunque se proponen dos fechas diferentes para la expulsión de los judíos, el año 41 o el 49. La gran parte de expertos no dudan en defender que la última, es decir, el año 49, es la más acertada. Y es probable, y para algunos es muy cierto, que la expulsión tiene que ver con Hechos 18.2, donde vemos que Aquila y Priscila también tienen que marchar de Roma. Por eso Pablo se los encuentra en Corinto en la década de los años 50 después de Cristo. Ahora, sin embargo, el argumento de que el Crestos citado en Seutonio era simplemente un agitador judío de nombre común y que no tenía ninguna relación con el cristianismo, está siendo hoy día cada vez más aceptada por los diferentes investigadores. Algunos también mantienen que Aquila y Priscila eran judíos y quizás se convirtieron al cristianismo solo después de conocer a Pablo. Hay un argumento de bastante peso en contra de que el incidente de Crestos en el 49 tuviera que ver
con cristianos. Alrededor del año 60, cuando Pablo estaba bajo arresto domiciliario en Roma, los líderes judíos que le visitaban aseguraban no saber nada de un movimiento cristiano. Eso está en Hechos 28, del 21 al 22. En su obra Vida de Nerón, Nerón reinó entre el 54 y el 68, y su recuerdo, sin duda que hasta el día de hoy, es el referente de infamia y de barbaridad. Seutonio relata que la persecución de los cristianos, sin embargo, habla de la persecución de los cristianos, sin embargo, no explica por qué se les trataba de la siguiente manera. Señala, se castigaba y torturaba a los cristianos, grupo que se había entregado a una nueva y nociva superstición. Más adelante describe de forma muy detallada el incendio que arrasó 10 de los 14 distritos de Roma. Entonces hay claramente una mención de Seutonio respecto de Cristo. No olvide que estamos citando las fuentes romanas. Ya citamos entonces a Seutonio. Es importante que almacenemos esta información que en términos de apología nos puede resultar sin duda que útil. Otro de los historiadores romanos, que es Tácito, que vivió aproximadamente entre el 55 y el 117 después de Cristo, hay un conocido pasaje escrito en el año 115, afirma explícitamente que Nerón perseguía a los cristianos y los usaba como cabeza de turco, es decir, los acusaba de ser responsables del incendio de Roma del año 64. Y cito lo que señala Tácito. Pero ni todos los esfuerzos humanos, ni todo el poder del emperador, ni la propiciación de los dioses fueron suficientes para hacer desaparecer la creencia de que el incendio había sido ordenado. Por tanto, Nerón echó las culpas a una clase odiada por el revuelo que habían causado a quien el populacho llamaba cristianos, y les infligió toda clase de torturas. Cristos, de quien proviene el nombre del movimiento, sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio, en manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y a partir de ahí se empezó a extender una superstición, no solo por Judea, de donde viene todo el mal, sino que también llegó a Roma, donde todas las ideas y pensamientos vergonzosos y malvados encuentran aceptación. Así, se arrestaba a los que se sabían que eran cristianos, se les interrogaba y usaba la información para arrestar a muchos más, para acusarles, no tanto por el incendio, sino por odiar a la humanidad. Cierro comillas. Eso es lo que dice entonces Seutonio en uno de sus textos, aproximadamente el año 115. Resumo lo que estoy mencionando entonces. Ya encontramos claras evidencias de la mención en Seutonio y ahora en Tácito. Estamos citando fuentes no cristianas, por lo tanto, hemos de poner atención. Nadie podría poner en duda hoy día acerca de la veracidad de los textos de Seutonio o de Tácito. Hablo de historiadores serios, no de aquellos que son dados al escándalo histórico, que pretenden restar importancia a estos textos para dañar la imagen histórica de Cristo o de Jesús. Nótese que Tácito, que odiaba a los cristianos aún más de lo que odiaba a los judíos, sabía que el nombre del movimiento claramente provenía de una persona, un sujeto llamado Cristo, que había sido crucificado. Menciona el hecho que sufre la pena capital bajo Poncio Pilato y el reinado de Tiberio. También sabía que el movimiento se había extendido de Judea a Roma, donde muchos hacían profesión de su fe y estaban dispuestos a morir antes que renegar de aquella creencia tan querida. Otro autor que podemos citar también en este análisis es Plinio el Joven. Vivió aproximadamente entre los años 61 al 113 después de Cristo. Plinio el Joven era sobrino de un famoso enciclopedista, Plinio el Viejo, que murió durante la erupción del Vesubio el año 79 después de Cristo. Llegó a ser gobernador de Bitinia, en el noreste de Turquía, a principios del siglo II. En una carta escrita alrededor del año 111 al emperador Trajano, que gobierna entre los años 98 y 117 después de Cristo, hace mención al incipiente e iniciático movimiento cristiano. Abro comillas y señala él: nunca he estado presente en un interrogatorio a un cristiano, por tanto no sé hasta dónde llegan los castigos
que se les imponen ni las razones por las que se les abre una investigación. Yo les he preguntado si son cristianos, y si así lo admiten, repito la pregunta una o dos veces más, mientras les advierto el castigo que les espera. Si insisten, ordeno que se les ejecute, porque sea cual sea la naturaleza de su admisión, considero que una testarudez y obstinación así deben ser castigadas. También declaran que de lo único que son culpables es de lo siguiente: reunirse regularmente un día fijado, antes del alba, cantar en honor a Cristo como si fuera un Dios, y también dar su palabra de abstenerse de robar, adulterar. Esto fue lo que me hizo sospechar y querer descubrir la verdad detrás de todo esto, así que mandé torturar a 2 esclavas, a las que ellos llaman diaconisas. No encontré nada más que una secta degenerada, hasta extremos extravagantes. Esa es la opinión que tenía entonces Plinio. Ahora, estas importantes fuentes romanas muestran que fuera del Nuevo Testamento encontramos hechos que corroboran lo que narran los textos bíblicos, que Cristo fue crucificado bajo Pilato y durante el reino de Tiberio, y a pesar de aquella acusación y pena ignominiosa que sufrió, sus seguidores le adoraban como si fuera un dios, y que ya en los años 60, o puede que incluso en los 50, en Roma ya había una cantidad enorme de ellos. Y a finales del siglo I se había extendido también por todo el noreste de Asia Menor, tanto en zonas rurales como urbanas, y tanto entre los esclavos como entre los liberales, entre los esclavos libres, o que habían sido libertos, mejor dicho. Permanentemente se ha intentado negar la historicidad de Cristo. Se ha instalado en el discurso secular el hecho de que Cristo es un personaje fantasioso. Muchas veces nosotros los creyentes tenemos que enfrentarnos a esta burla permanente que muchos nos someten. Hay que hablar, hermanos, de la centralidad de Cristo, y esto es importante. Hay que definir que Cristo, Jesús, es el centro de la historia humana. Al menos una gran proporción de la raza humana sigue dividiendo la historia entre el antes y después de Jesucristo. Fíjese usted que en el año 2000 la población mundial llegó a 6.000 millones y el número de cristianos era aproximadamente 1.700 millones, es decir, el 28%, casi una tercera parte de la raza humana profesaba seguirle. Jesús es el centro también de la Escritura. Pone atención en Él. Los 27 libros del Nuevo Testamento hablan de Él. La Biblia no es una colección aleatoria de documentos religiosos, como dijo el propio Jesús. Las Escrituras dan testimonio de mí, Juan 5:39. Y los eruditos cristianos siempre lo han reconocido. Jerónimo, por ejemplo, el gran padre de la Iglesia del siglo IV y V, escribe que la ignorancia de la Escritura es ignorancia de Cristo. Es muy interesante que en el siglo XVI tanto Erasmo como humanista del Renacimiento y como Lutero el Reformador subrayaron la misma centralidad de Cristo. La Biblia, señalaban, te dará a Cristo, escribió Erasmo, en tan cercana intimidad que te sería menos visible si estuviera ante sus ojos. Asimismo, Lutero, en sus charlas en Romanos, deja claro que Cristo es la clave de la Escritura. En la nota explicativa de Romanos 1:5 escribió Lutero: aquí se nos abre de par en par la puerta para el entendimiento de las Santas Escrituras, a saber, que todo ha de entenderse en relación con Cristo. Y más adelante escribió: la totalidad de la Escritura se ocupa en todas partes solamente de Cristo. Cristo es la centralidad.
En una ocasión, Sundar Singh visitó una escuela hindú y fue abordado con agresividad por un profesor que le preguntó qué era lo que había encontrado en el cristianismo que no tuviera en su antigua religión, el hinduismo. Tengo a Cristo, respondió. Sí, ya lo sé, continuó el profesor con impaciencia, pero ¿qué principio o doctrina en concreto has encontrado que no tuvieras ya antes? Lo que he encontrado en concreto, respondió Sundar Singh, es a Cristo. Cristo es vital, es necesario. El acento predominante entre los eruditos del siglo XX fue la búsqueda del Jesús histórico. Las así llamada búsqueda primera u original está vinculada con Albert Schweitzer, cuyo libro se publicó con este título en 1906. Esta obra representa un estudio monumental de todas las vidas de Jesús producidas por el romanticismo del siglo XIX. El mismo Schweitzer representa a Jesús como un profeta escatológico, cuya expectativa de un final inminente nunca se cumplió. Esta búsqueda iniciada por Schweitzer concluyó con Rudolf Bultmann, que pertenece al siglo XX y que reivindicó como imposible e innecesaria para la fe la demostración de la historicidad de Jesús. De modo que tras, hermanos, la Segunda Guerra Mundial, se inicia entonces una nueva búsqueda al Jesús histórico. Normalmente el comienzo de esta búsqueda se puede incluso fijar a partir de un discurso titulado El problema de Jesús histórico, que pronunció en 1953 Ernst Käsemann, un antiguo discípulo de Bultmann. Käsemann se manifestó insatisfecho con el exagerado escepticismo de Bultmann. Tanto él como otros post-bultmannianos, lo que algunos llaman la superación de Bultmann, demandaban una perspectiva más positiva de la historia y tendían a considerar a Jesús como un maestro, un genio religioso o un revolucionario social. Concepciones todas ellas de un Jesús demasiado acomodaticio, tanto para haber podido provocar su crucifixión como para lanzar el movimiento cristiano por todo el mundo. Recuerden ustedes que Bultmann es uno de los principales impugnadores del Jesús de la fe, negando todos los aspectos sobrenaturales de la Escritura, negando su nacimiento virginal, negando su resurrección, negando también su muerte expiatoria. Es decir, todos aquellos elementos que conforman la centralidad de la fe cristiana son negadas por él. Quienes miran la Escritura desde una hermenéutica existencialista y que finalmente despojan a Cristo de todos los aspectos de sobrenaturalidad que nosotros reconocemos en la Escritura. Uno de los movimientos, lo mencionamos también, que surge en 1985, es el famoso Seminario de Jesús, fundado entre otras personas por Robert Funk y John Dominic Crossan y algunos otros miembros de carácter numerario. Ellos comenzaron a indagar en el texto bíblico, tratando de determinar que dentro del relato acerca de Cristo, qué es lo que él había dicho o lo que él no había dicho. En su trabajo han utilizado un código de colores, el rojo, para las declaraciones indudablemente auténticas. Entonces, cuando ellos miran los textos bíblicos, marcan con rojo lo que probablemente Cristo dijo y de lo cual se puede tener certeza, entendiendo que ellos parten entonces del supuesto de que muchos de los relatos de los evangelios, particularmente de los sinópticos, responden a una interpretación helenística, es decir, el tomar elementos de la filosofía griega e interpretar a Cristo desde esa cosmovisión. Entonces, cuando ellos miraban el texto, subrayaban con rojo aquello que ellos suponían entonces que había sido señalado por Cristo. Entonces, todas las declaraciones que ellos estimaban indudablemente auténticas, las colocaban con rojo. El color rosa para lo que probablemente lo son, es decir, aquellas que podrían ser. Utilizaban el gris para las casi auténticas y el negro para aquellas que son indudablemente falsas y que forman parte de una tradición más tardía. Entonces ocupaban el color rojo para aquellas declaraciones que ellos suponían que eran auténticas, el color rosa o rosado para los que probablemente lo eran, el gris aquellas que podían parecer auténticas y el negro definitivamente para aquellas que ellos estimaban que eran indudablemente falsas y que forman parte de una tradición más tardía. Su libro, Los 5 Evangelios, ¿qué es lo que Jesús dijo realmente?,
El quinto es el Evangelio apócrifo de Tomás, que no lo analizamos, que es importante también de abordarlo, y que ellos toman también como un documento que tiene valor histórico acerca de Cristo. Ellos llegan a la conclusión de que, en su opinión, el 82% de las palabras atribuidas a Jesús en los evangelios no fueron de hecho pronunciadas por él. El 85%. Es decir, de cada 100 palabras, solo 15 eran atribuibles a Cristo. Sin duda que era una confrontación directamente a la veracidad de la palabra. Por lo tanto, hermanos amados, lo que ellos pretenden dejarnos en el testimonio bíblico es un retazo de textos que nada tienen que ver con el Cristo que nosotros amamos y adoramos. Bendito sea el Señor. Sin duda que esto es un gran trabajo, tener que fijar los aspectos históricos acerca de Cristo. Y es deber de todo cristiano informarse permanentemente, leer las fuentes no cristianas, para poder también acercarnos al Jesús histórico, tener los elementos probatorios que son necesarios también en términos apologéticos. Penetrar, ¿cierto?, la lectura de los evangelios, conocerlos, de tal suerte de abordarlo con algún grado de erudición que nos permita confrontar el mundo que demanda razones permanentes respecto de la fe que hay en nosotros. Bendito el Señor. Muchos son los que han sido nubilados por la gloria de Cristo, entre los que ciertamente me cuento yo. Y creo que usted, que si me está escuchando, también ha sido nubilado por la gloria de Cristo. Muchos filósofos, muchos hombres letrados, muchos ex revolucionarios, muchos delincuentes, muchos convictos, personas de las cuales era inimaginable que pudiera surgir un cambio en el corazón de ellos y vivir una vida de dignidad. Me llama la atención profundamente, y no vamos a alcanzar a abordarlo hoy día, pero lo vamos a dejar pendiente para el próximo podcast, acerca de la vida de Justino Mártir. Justino Mártir se convirtió en el mayor apologista cristiano del siglo II. Se propuso la tarea de reconciliar la fe con la razón, armonizar las escrituras hebreas con la filosofía griega y defender al cristianismo contra burlas y tergiversaciones. Contrario a lo que señalaba Tertuliano, que su máxima era: ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Lo cierto es que su primera apología la dirigió al emperador Antonio Pío y a Marco Aurelio, el hijo adoptivo y sucesor de este primero, Antonio Pío. Su segunda apología la dirigió al Senado romano, y es un pequeño apéndice de la primera, y fue motivada por la injusta persecución de los cristianos. La gran obra de Justino, y la más larga sin duda, que es el diálogo con Trifón, un supuesto y abstracto ilustrado rabino. De él seguiremos hablando en nuestro próximo podcast respecto del impacto que ha tenido Cristo. Cristo como un personaje incomparable. En lo que a mí respecta, me despido por ahora y nos estaremos encontrando en nuestro próximo podcast. Escúchenos y espero también que sea de bendición para cada uno de ustedes. El Señor les guarde, les bendiga y que cada día podamos encontrar la paz que requerimos en este Señor que ha cambiado nuestras vidas, cambió nuestro corazón y cambió también nuestra existencia toda. El Señor les bendiga, les guarde. Siempre su servidor, Marcelo Contreras.
Acá estamos siempre para lo que ustedes necesiten y requieran.